Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a enseñarles algunos truquitos para el manejo de Excel. Vamos a hablar específicamente de formato condicional y de validación de datos, algunas de las cosas que hacemos con Excel y que son bastante simples pero muy importantes de conocer. Hablemos entonces del primero, de formato condicional, y para esto pues ya tengo preparado aquí una pequeña lista, en este caso del ejemplo. Son unos estudiantes que tienen una nota de una materia cualquiera. La idea es que por algún motivo yo necesito saber de todos estos estudiantes quiénes van perdiendo la materia según estas notas. Aquí es fácil determinar porque son pocos estudiantes, pero imagínense que esto fuera un caso real de un curso donde haya 40, 50 o más estudiantes y examinarlos uno a uno pues nos lleva algo de tiempo. Excel nos permite hacer eso automáticamente por nosotros. Simplemente a Excel le decimos que nos resalte unos valores según una cierta condición. En este caso, por ejemplo, la condición es los que vayan perdiendo. Ya ustedes saben entonces que según las notas que manejamos, un estudiante pierde cuando tiene 64 o menos en su nota. Entonces, los pasos para aplicar el formato condicional, y por eso se llama así, porque es un formato que se le aplica a un dato de tal manera que se resalte sobre los demás, y ese resaltamiento depende pues de una condición que yo le doy. Entonces los pasos son los siguientes, muy sencillo. Primero, seleccionar el rango de datos a los que les quiero aplicar el formato. En este caso pues selecciono las celdas donde están las notas. Eso es lo que procedo a hacer. Hago clic sostenido y selecciono las notas. Luego aquí en la ficha inicio me voy al grupo estilos y en estilo escojo formato condicional. Ahí me aparecen una serie de reglas para establecer los formatos. Entonces están aquí las opciones de mayor, de menor, es igual, está entre, o si es un texto o es una fecha, etcétera. En este caso, pues entonces sería, como vamos a seleccionar los que han perdido, vamos a escoger la opción es menor que, y él me pone ahí un valor por defecto. Simplemente lo borro y le digo entonces, según lo que me dice esto, aplicar formato a las celdas que son menores que quién, pues que la nota que se pierde, ¿no? Ya habíamos dicho que se pierde con 65, entonces pongo 65. Ustedes dirán, pero 65 es ganado, y sí, tienen razón, pero fíjense que aquí me está diciendo las que son menores que 65, es decir, 65 no lo va a tomar, va a tomar los que sean estrictamente menores que 65 sin considerar al 65. Es más, aquí ya hay un formato que viene previamente establecido y fíjense que me lo está haciendo de una vez y aquí hay una nota que es 65 y no me le da ese formato de relleno rojo claro con texto rojo oscuro, que es lo que está haciendo en las celdas que tienen los valores menores que 65. Fíjense que las demás, ninguna de ellas tiene pues resaltado con ese formato porque ninguna de ellas cumplen con esta norma de que sean menores que 65. Entonces podemos dejarlo así y ya hicimos nuestra tarea, o podemos desplegar esta lista y escoger cualquier otro de los formatos. Fíjense que a medida que escojo otro formato, pues él me va cambiando acá. O podemos establecer nuestro formato personalizado, es decir, nosotros mismos podemos escoger el formato que queremos darle a las celdas que cumplan con esa condición. Hay algunas cosas que no deja cambiar, son estas que están desactivadas, por ejemplo, pero estas, por ejemplo, sí me las deja cambiar. Entonces digamos que yo quiero que las celdas que cumplan con ese formato, o perdón, con esa condición de que tengan valores menores que 65, yo quiero que esas celdas me las escriba en negrita cursiva. Aquí voy viendo una muestra. Quiero que sea de color amarillo la celda, y aquí mismo quiero que el color del texto sea rojo. Estoy escogiendo unas combinaciones bien feas, pero que sean bastante llamativas. Ustedes cuando estén haciendo esta práctica, pues cogerán su propio formato según su gusto. Podemos también aplicarle bordes a las celdas que tengan datos que cumplan con esa condición. Entonces digamos que queremos que el borde de la celda sea de un color verde y que tenga líneas punteadas y que eso se le aplique a todo el contorno y aceptar.
Entonces ese formato personalizado, una vez terminamos, yo hago clic en aceptar y una vez finalizado, entonces fíjense que las celdas que toman el formato son las que cumplen con la condición. El texto en negrilla, eh, en cursiva, el fondo de la celda en color amarillo y el borde de la letra de la celda, perdón, en una línea punteada color verde. Si yo necesito volver a cambiar el formato, pues lo lógico es lo que muchos de ustedes están pensando, volver a seleccionar el rango de celda, volver a formato condicional, volver a la misma regla que escogimos y simplemente volverlo a cambiar. Cambiémoslo por otro. Vamos a decir que esta vez solo quiero que sea negrita, no cursiva. Que esta vez quiero que el color sea, qué sé yo, la letra esta vez es la que va a ser color amarillo, no el fondo. Eh, digamos que el fondo sea color negro y digamos que tenga un borde en una línea continua de color rojo. Y le decimos aceptar. Entonces ahí está nuestro formato. Aquí tenemos que examinar qué nos sucedió porque este formato debería también cumplir con la exigencia. Creo que no cambié el valor, no puse cuál era el valor mínimo o valor inferior a qué. Sí, no lo había puesto, aquí pues es 65 y volvamos a darle el formato. Entonces, color rojo, todo el borde, relleno negro y la fuente de color rojo en negrita. Y ahí entonces están resaltadas las celdas que cumplen con esa condición. Igual que en el caso de las fórmulas, como les había explicado, que si cambia un valor y la fórmula se recalcula, con el caso del formato condicional también. Si yo aquí pongo un valor que ya no cumpla con la condición, es decir, yo aquí voy a poner un valor mayor que 65, esta celda al no cumplir en ese momento con la condición, pues no va a seguir con este formato y va a tomar el formato anterior. Entonces digamos que aquí hubo una equivocación y que este estudiante no tenía 64 sino 74, miren lo que va a pasar con esa celda. Automáticamente deja de tener el formato porque ya con este valor no cumple la condición. Y el caso contrario lo mismo. Si este estudiante, también nos equivocamos y la nota de este estudiante no era 100 sino 10, esta celda en este momento cumple con la condición y entonces al pulsar Enter automáticamente toma el formato. Entonces esto es a lo que se refiere el formato condicional. Para explicarles el otro tema, entonces vamos a pasarnos acá a la hoja 2 donde ya tengo preparado una lista donde hay unos elementos repetidos porque antes quiero explicarle otro truco también que usamos mucho en Excel. A veces tenemos listas muy largas donde hay valores repetidos y queremos tener una lista con valores únicos. Es decir, por ejemplo, en el caso de Ana que aparece aquí y aparece aquí, quiero que me aparezca una vez. Creo que Pedro me aparece por acá y creo que hay otros repetidos también. ¿Cómo hacemos entonces para evitar esa repetición de datos en caso de que no los deseemos? Igual que en el caso anterior, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el rango donde están los datos. Ya sabemos cómo se selecciona. En este caso, estos datos que tenemos acá. Y nos vamos a la ficha datos. Una vez estamos en la ficha datos, busquemos el grupo que se llama herramientas de datos y aquí hay una opción fácil de ver que dice quitar duplicados. Simplemente hago clic ahí, él me pregunta que por cuál de las columnas quiero hacer el trabajo. En este caso pues me pone esta sola porque tengo una sola, pero si aquí tuviera más columnas con más datos, la vería aquí. En caso tal de que yo necesitara pues no esa columna sino otra donde también hubiera datos que deseara eliminar. Entonces por defecto dejemos esa porque es la única que hay y hagamos clic en aceptar y automáticamente nos reduce los datos quitando los repetidos y aquí nos da una estadística
que nos dice cuántos datos duplicados encontró y cuántos valores únicos quedan. Hacemos clic en aceptar y listo, eliminamos los datos repetidos. Ahora sí, hablemos de validación de datos. Algo que no les había dicho es que cuando nosotros entramos a Excel, creamos un libro, las celdas están preparadas para recibir cualquier valor. Es decir, lo que yo escriba, la celda me lo reciba. Pero digamos que nosotros, igual que en el caso anterior, lo que queremos aquí es escribir unas notas para estos estudiantes. En este caso, lo ideal sería que en estas celdas donde deberíamos escribir las notas, solamente se reciban notas, no se permite escribir ninguna otra cosa. Para eso existe lo que se llama validar datos, es decir, hacer que Excel reciba un dato siempre y cuando cumpla con las exigencias que yo necesito. En este caso, pues unas notas que como sabemos van de 0 a 100, es decir, que no me reciba letras, que no me reciba símbolos, que no me reciba valores si están por encima de 100 o por debajo de 0, porque en ese caso, a pesar de que son números, pues no representan notas. ¿Cómo hacemos? El primer paso, seleccionar las celdas o el rango de celdas que quiero aplicarle la validación. En este caso, pues estas celditas que corresponden a las que están al frente de cada nombre, porque en cada una de ellas voy a poner la nota correspondiente. Luego, aquí en la ficha datos, en el grupo herramienta de datos, donde ya habíamos visto duplicar datos, aquí al ladito está esta opción que se llama validación de datos. Hago clic sobre ella, le digo validar datos y fíjense lo que yo les decía, como todavía no he hecho nada, Excel me dice que permita cualquier valor, es decir, lo que yo escriba. Entonces yo simplemente despliego esa lista y aquí encuentro varias opciones de tipos de datos que quiero que Excel me permita. En este caso, pues hay dos que se pueden ajustar, que serían número o decimal. Depende cómo manejemos las notas. Si manejamos las notas como por ejemplo en la universidad, con fracción decimal 3.5 o 2.8, le diríamos decimal, pero si manejamos las notas como acá en el colegio, 47, 78, 95, 100, en ese caso pues le diríamos número entero. Entonces vamos a hacer el ejercicio como si estuviéramos manejando las notas para acá, para el colegio. Le decimos a Excel que nos permita solamente números enteros y él enseguida me pregunta entre qué valores, esos números enteros que quiere que se permitan para estas celdas que están seleccionadas. Entonces me pide un mínimo y un máximo. En este caso, pues la nota mínima sería 0 y la nota máxima sería 100. ¿Qué significa esto? Bueno, que en este rango de celdas que tengo seleccionados, Excel solamente va a permitir números enteros que estén entre un mínimo de 0 y un máximo de 100. No va a permitir ninguna otra cosa sino esos números enteros que estén entre 0 y 100. Si trato de escribir cualquier otra cosa, ya verán lo que sucede. Entonces hago clic en aceptar. Y ahora este ranguito de celdas, voy a aprovechar que están seleccionados y les voy a dar un cierto tratamiento para que las distingamos de las demás. Este ranguito de celdas que están aquí con las líneas de los bordes, me van a recibir datos entre 0 y 100. Si yo escribo cualquier otra cosa, una letra, fíjense que enseguida me aparece un mensaje de error diciéndome que ese es un valor no válido. Yo puedo decirle cancelar o puedo decirle reintentar. Si le digo reintentar, me selecciona el dato para que yo lo borre y escriba nuevamente un dato. No me va a recibir símbolos de ningún tipo, solamente números entre 0 y 100. Cualquier otra cosa que yo trate de introducir en esas celdas simplemente no va a resultar. Por ejemplo, fíjese que a pesar de que es un número, está por fuera del rango, pues no me lo va a permitir. Entonces, de esa manera validamos los datos según lo que nosotros necesitemos. Ahora, también hay otra forma de validar que consiste en hacer que los datos ya estén ahí para que nosotros los escojamos de una lista. ¿Cómo se hace esto? Bueno, igual que en el caso anterior, seleccionar el rango de celdas, pero antes aterricemos este ejercicio. Digamos que yo lo que quiero es que al lado de cada nombre de cada estudiante quiero que me aparezca el estrato. Ya ustedes saben que el estrato de una persona va desde el 1 hasta el 6.
Entonces digamos que yo quiero que aquí, en esta columnita, al frente del respectivo estudiante, vaya el estrato al que él pertenece. Entonces pongámosle aquí el encabezado para que sepamos a qué corresponde lo que veamos ahí abajo. Y aquí, como Excel todavía no está preparado, no están validadas esas celdas, me permite escribir cualquier cosa. Lo que necesitamos es hacer que Excel aquí me permita solamente datos del 1 al 6 que correspondan a los estratos. Bien, entonces el primer paso es seleccionar las celdas donde quiero hacer la validación. Eso se hace también a través de la opción de validación de datos. Podría hacerlo como el anterior, que me permitiera números entre 0, en este caso sería entre 1 y 6, ¿cierto? Pero cuando ustedes tengan ese tipo de situaciones, que los valores son pocos, como por ejemplo los estratos que nada más son 6, o cosas por el estilo, mejor háganlo a través de una lista. Entonces, hacen clic donde dice lista y donde dice origen, que es lo que me pone Excel, vamos a poner los valores que queremos que aparezcan en la lista, separados por punto y coma. Entonces vamos a poner los estratos que hay, 1, listo. Esto es lo que va a aparecer en la lista cuando esto se convierta en una lista. Vamos a ver cómo funciona. Entonces hacemos clic en aceptar. Y fíjense que ahora cada vez que yo haga clic en cualquiera de esas celdas que convertí a lista, me aparece al lado una pequeña flecha. Y si yo hago clic, me va a desplegar estos valores que son los que metí allá en la validación que acabo de hacer. Y simplemente escojo entre ellos. No me va a permitir Excel escoger otro tipo de datos, primero porque estos son los únicos que hay, pero yo puedo introducir los datos manualmente también, siempre y cuando estén dentro de esos elementos. Por ejemplo, esto lo estoy haciendo con el teclado, pero si trato de meter un dato que no esté dentro de esa lista, también me va a mandar un mensaje de error. Entonces, de esta manera también controlo que los datos que se introduzcan en la celda que yo valido sean exclusivamente los que yo necesito para evitar errores, para evitar que se introduzca información no válida. Bien, esto es todo por el día de hoy. Ahorita más adelante entonces les asigno la actividad que tiene que ver con este tema. Que tengan buena tarde.